Estudio de la Atalaya. Del 18 al 24 de noviembre de 2024. Artículo 37. Una carta que nos puede ayudar a aguantar fielmente hasta el fin. Basado en Hebreos 3 versículo 14. Estudio tema. La carta a los Hebreos contiene lecciones prácticas que nos ayudarán a aguantar fielmente hasta el fin de este sistema. Para los párrafos 1 y 2, parte A, ¿cómo estaban las cosas en Judea cuando el apóstol Pablo escribió la carta a los Hebreos? Cuando el apóstol Pablo escribió la carta a los Hebreos, las cosas en Judea estaban relativamente tranquilas, ya que los cristianos estaban viviendo un momento de cierta paz, al menos en comparación con los años difíciles que habían enfrentado anteriormente, como la gran persecución y los problemas económicos. Para los párrafos 1 y 2, parte B. ¿Por qué llegó justo en el mejor momento esa carta inspirada? La carta a los Hebreos llegó justo en el mejor momento porque la paz que disfrutaban los cristianos tenía los días contados, ya que la destrucción del sistema judío de la que había hablado Jesús estaba a la vuelta de la esquina. Por lo que la carta proporcionaría consejos prácticos que ayudarían a los cristianos a aguantar lo que se avecinaba. 3. ¿Por qué hacemos bien en analizar la carta a los Hebreos hoy en día? Hacemos bien porque los consejos que Jehová dio a los cristianos de origen hebreo pueden beneficiarnos a nosotros, especialmente ya que estamos a punto de enfrentar una tribulación mucho mayor que la que ellos enfrentaron. Subtema. Avancemos hacia la madurez. 4. ¿Qué retos tuvieron que afrontar los cristianos de origen judío? Vea también la imagen. Tuvieron que afrontar varios retos: dejar la religión judía, abandonar las creencias y prácticas a las que estaban acostumbrados, ya que habían sido el pueblo escogido de Jehová. También tuvieron que adaptarse a cambios en las normas sobre alimentos, la circuncisión y el trato a personas de otras naciones, aceptar que Jehová ya no aceptaba los sacrificios ofrecidos en el templo desde la muerte de Jesús, y enfrentar la persecución por parte de los líderes religiosos judíos debido a sus nuevas creencias. Adicional. Incluso cristianos maduros, como el apóstol Pedro, encontraron dificultades para adaptarse a todos estos cambios. Por ejemplo, a pesar que la restricción con respecto a los alimentos inmundos había sido abolida junto con el resto de la ley, Pedro todavía no había comido ninguna criatura inmunda, unos 3 años y medio más tarde. Con lo que se demuestra que ni siquiera para él, adaptarse a todos estos cambios fue un proceso fácil. Adicional. Y como vemos en la imagen, todos los judíos fieles seguían la ley de Moisés y las reglas que los líderes religiosos les enseñaban. Mientras que los cristianos, para que no los alejaran de la verdad, tenían que rechazar las enseñanzas falsas de los líderes religiosos judíos. 5. ¿A qué dos grupos se enfrentaron aquellos cristianos? Aquellos cristianos se enfrentaron a dos grupos: los líderes religiosos judíos, que los consideraban apóstatas, y algunos que decían ser cristianos pero insistían en seguir ciertas normas de la ley de Moisés, posiblemente para evitar la persecución. 6. ¿A qué animó Pablo a los hebreos? Pablo animó a los hebreos a profundizar en la palabra de Dios. Utilizó las escrituras hebreas para explicarles que el sistema de adoración de los cristianos era muy superior al de los judíos. Sabía que aumentar el conocimiento y entendimiento de las escrituras los ayudaría a estar preparados para identificar y rechazar las enseñanzas falsas, y así evitar que los alejaran de la verdad. Adicional.
La nota para este párrafo señala que solo en el primer capítulo de su carta a los Hebreos, Pablo citó por lo menos 7 veces de las escrituras hebreas para demostrar que el sistema de adoración de los cristianos era superior al de los judíos. Adicional. En Hebreos, desde el capítulo 5 versículo 14 hasta el capítulo 6 versículo 1, Pablo le explica a los cristianos que profundizar en la palabra de Dios les ayudará a ser maduros en su fe, capaces de discernir entre lo bueno y lo malo, identificar y rechazar las enseñanzas falsas, mantenerse firmes en la verdad y evitar ser desviados de su fe cristiana. Además, les enfatiza la importancia de avanzar en su comprensión espiritual, dejando atrás los fundamentos básicos y buscando un crecimiento más profundo en su relación con Dios. 7. ¿A qué retos nos enfrentamos hoy en día? Hoy en día nos enfrentamos a personas que esparcen información o ideas contrarias a las normas justas de Jehová y se oponen a nosotros. Muchos nos acusan de ser intolerantes y crueles porque seguimos las normas de la Biblia sobre la moralidad. La manera de pensar y actuar de este mundo es cada vez más diferente de cómo piensa Jehová. Por eso, debemos fortalecer nuestra capacidad de identificar y rechazar las ideas que algunos usan para intentar desanimarnos o desviarnos de la verdad. 8. ¿Cómo podemos avanzar hacia la madurez espiritual? Podemos avanzar hacia la madurez espiritual profundizando nuestro conocimiento de la verdad y esforzándonos por pensar como Jehová. Esto implica leer y estudiar la palabra de Dios con regularidad, independientemente de cuánto tiempo llevemos en la verdad. Un buen programa de estudio personal fortalecerá nuestra fe, que es una cualidad de la que Pablo habló mucho en su carta. Subtema. Tienen fe y conservan la vida. 9. ¿Por qué necesitaban tener una fe fuerte los cristianos? Los cristianos necesitaban tener una fe fuerte para sobrevivir a lo que pronto ocurriría en Judea. Jesús les había dicho que, cuando vieran a Jerusalén rodeada de ejércitos acampados, huyeran a las montañas. Este consejo aplicaba a todos los cristianos, tanto si vivían en Jerusalén como en sus alrededores. En aquel entonces, lo normal ante un ataque de un ejército invasor era buscar refugio dentro de una ciudad amurallada, como Jerusalén. Por eso, huir a las montañas parecía ilógico y requería mucha fe. 10. ¿Qué harían los cristianos que tuvieran una fe fuerte? Los cristianos que tuvieran una fe fuerte confiarían en los hermanos que Jesús estaba utilizando para dirigir la congregación. Obedecerían las instrucciones concretas sobre cuándo huir y cómo hacerlo, confiando en que quienes les daban las instrucciones merecían su confianza. De allí que fortalecer su confianza en los ancianos durante los tiempos de paz sería fundamental, para ser obedientes cuando llegara la tribulación. Adicional. Es interesante que la palabra griega que se utilizó en Hebreos 13 versículo 17 para la frase, sean obedientes, da a entender que la persona obedece porque está convencida de que quien le da la instrucción merece su confianza, y no simplemente porque no le queda más remedio. De allí la importancia de que los cristianos fortalecieran su confianza en los ancianos antes de que llegara la tribulación, ya que ante el eminente ataque de un ejército invasor, le pedirían que huyeran a las montañas en lugar de quedarse resguardados en la amurallada ciudad de Jerusalén. 11. ¿Por qué necesitamos tener una fe fuerte? Necesitamos tener una fe fuerte ya que vivimos en una época en la que la mayoría de las personas no creen que el fin de este sistema se aproxima y, por ello, se burlan de nosotros por creer en ello. Además, aunque la Biblia ofrece algunos detalles sobre lo que sucederá durante la gran tribulación, hay muchas cosas que desconocemos.
Por esta razón, debemos confiar firmemente en que el fin llegará exactamente en el momento que Jehová ha decidido y estar plenamente convencidos de que Él nos cuidará. 12. ¿Qué nos ayudará a sobrevivir a la gran tribulación? Lo que nos ayudará a sobrevivir a la gran tribulación es fortalecer nuestra fe en que Jehová está usando al esclavo fiel y prudente para guiarnos. Además, es crucial fortalecer nuestra confianza en quienes dirigen la organización de Jehová y ser obedientes a sus instrucciones, ya que esto facilitará nuestra obediencia durante la gran tribulación. 13. ¿Por qué era muy oportuno el consejo de Hebreos 13 versículo 5? El consejo de Hebreos 13 versículo 5 era muy oportuno porque instaba a los cristianos de origen hebreo a llevar una vida sencilla y evitar el amor al dinero. Esto era crucial ya que, en el contexto de la inminente destrucción de Jerusalén, el amor al dinero podría dificultar su capacidad para huir y dejar atrás su casa y pertenencias. Además, no había dinero que pudiera salvarles la vida en esa situación. 14. ¿Qué tipo de decisiones tomaremos si tenemos una fe fuerte? Si tenemos una fe fuerte, tomaremos decisiones que nos ayuden a llevar una vida sencilla y equilibrada. Esto incluye resistir la tentación de incurrir en deudas innecesarias, y evitar enredarnos con tantas cosas materiales que no nos quede tiempo para nada más. Además, seremos cuidadosos de no apegarnos demasiado a lo que poseemos, demostrando así que confiamos más en Jehová que en nuestras pertenencias. Subtema. Ustedes necesitan aguantar. 15. ¿Por qué era tan importante que los cristianos tuvieran aguante? Era muy importante porque tendrían que enfrentar pruebas de fe y una persecución más intensa. A pesar de estar rodeados de personas que los odiaban, debían mantenerse fieles y seguir reuniéndose y predicando. En consecuencia, su capacidad para soportar estas dificultades sería crucial para demostrar su fe y lealtad, incluso hasta la muerte de ser necesario, tal como lo hizo Jesús. 16. ¿Cómo nos ayuda la carta a los hebreos a ver la persecución desde la perspectiva correcta? La carta a los hebreos nos ayuda a ver la persecución desde la perspectiva correcta al explicar que Dios puede permitir que alguien pase por dificultades para ayudarlo a ser un mejor cristiano. Si entendemos que las pruebas pueden ser parte de una capacitación que nos ayuda a cultivar y pulir cualidades imprescindibles, las veremos como oportunidades para madurar espiritualmente y desarrollar una fe fuerte. 17. ¿Qué sabía Pablo sobre aguantar la persecución? Pablo sabía muy bien lo que implicaba aguantar la persecución. Por un lado, había perseguido a los cristianos en el pasado, así que comprendía los desafíos que enfrentaban. Por otro lado, él mismo había soportado múltiples formas de persecución después de convertirse en cristiano, por lo que sabía que hacía falta para aguantar. De allí que les recordara a los cristianos que no debían confiar en sí mismos, sino en Jehová como un ayudante para no tener miedo. 18. ¿Qué debemos tener claro, y qué debemos hacer desde ahora? Debemos tener claro que todos los que desean vivir con devoción a Dios en unión con Cristo Jesús serán perseguidos, por lo que es importante que todos estemos preparados para cuando lleguen los tiempos difíciles. Por eso, desde ahora, debemos confiar completamente en Jehová y estar seguros de que Él nos ayudará a aguantar. También debemos orar y, en algunos casos, hacer cosas prácticas para apoyar a nuestros hermanos que están aguantando persecución. 19. ¿Qué cosas podemos hacer para prepararnos para la gran tribulación? Vea también la imagen. Para prepararnos para la gran tribulación,
podemos aumentar nuestro conocimiento y entendimiento de las Escrituras, fortalecer nuestra fe para obedecer sin dudar las instrucciones de Jesús y de los que dirigen la congregación, y ver las pruebas como oportunidades que nuestro Padre amoroso nos da para mejorar como cristianos. Si aplicamos estos consejos inspirados, podremos aguantar fielmente hasta el fin. Queridos hermanos, estudiantes de la Biblia y personas amigas, gracias por visitar nuestro canal. Sea a Jehová la honra y la gloria.